buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que estén, los que nos ven y nos escuchan. Otra vez más, estamos en un programa de Restaurando al Ser, donde te acompañamos desde la parte oscura y temerosa de tu mente hasta el amor incondicional de tu corazón. Y como siempre, vamos a darles la bienvenida a Ivonne Armán. Hola, Ivonne. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes todos. Y a Diana Medina. Hola, Diana. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues fíjense que el día de hoy en este programa, en nuestro tema surgió pues de los últimos programas que hemos compartido con ustedes, como de darnos cuenta que tenemos una necesidad muy grande, muy profunda, de estar en contacto con esto más grande que nosotros, ¿no? Que algunos le llamamos Dios, otros le tendrán otro nombre. Y esta necesidad en este tiempo precisamente es imperiosa. Por eso, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es especial en sí y es muy especial para mí. Ella es una mujer profesionista. Hace unos momentos nos compartía que ella había estudiado ingeniería química, ¿no? Pero como muchos de nosotros, la vida nos lleva por otros caminos y ahora se dedica a otras cosas. Yo la conozco desde hace 20 años y veo que es una mujer que tiene grandes valores, tiene una familia maravillosa, tiene un esposo que, bueno, en algún momento lo invitaremos a este programa porque también es un ser súper especial. Y ella, por supuesto, es invitada mía porque es una estudiante de las enseñanzas de Cancar y nos viene a compartir parte de su experiencia en esto de escuchar la voz de Dios. Le damos la bienvenida a Mirna Potter. Mirna, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias por tus palabras. Eh, es ese tono y hermoso de tu voz que hace que suenen como muy grandes, ¿no? Muy lindo, ¿no? Muchas gracias, de verdad, Genia. Gracias por invitarme. Un gusto estar con ustedes, de verdad. Gracias, Mirnis. El Eh, es apasionante, ¿no? Es como algo que está todo el tiempo en todos los seres, en toda la naturaleza, en toda la creación. Yo hoy en la mañana salí a regar mis plantitas, todavía era de madrugada, eran como las 4 de la mañana. Y Wow. entonces me di cuenta de que algunas hojitas de las plantas estaban así como todavía cerraditas. Y empecé a regar con mucho cuidado. Y de repente sentir como lo fresco del agua se fueron haciendo y haciendo. Y me parece como que es ahí donde todos estamos tan conectados, porque es como esta respuesta. Yo escucho sus voces y digo, wow, estas niñas están llenas de amor por la vida, de cosas lindas. Y me pasó lo mismo en la mañana con mis plantitas, están llenas de amor que al recibir el agua estaban como diciendo muchas gracias, ¿no? Entonces creo que sí, este tema es algo que nos tiene cautivos a todos, independientemente de si tienes un concepto de Dios o una creencia especial o lo imaginas de un modo o de otro, o si perteneces a una tradición religiosa o a una filosofía solamente. Todos los seres tenemos esa necesidad inherente de saber o de escuchar algo más que lo que es la vida misma, ¿no? El- y sabemos que está aquí además, sabemos que está, es algo que se sabe. Escogí algo que dice el maestro de estas enseñanzas que se me hizo muy interesante. Dice que
la parte más secreta de ti mismo es el corazón del amor. Y que el regalo más grande que la vida puede darte es un medio para entrar en contacto con esta parte misteriosa, que es el secreto de la vida misma. Y Harold Klemm, que es un maestro espiritual, es un señor que hace mil cosas, o sea, escribe libros y hace cosas. Y me encanta porque es un maestro de la vida cotidiana. O sea, es alguien que está ocupándose de sus asuntos en la vida. Es alguien que cree en lo que hace, que ama la vida como, pues, como lo que es, un regalo. Y entonces, yo estaba hoy en la mañana, que les digo que salí con las plantas, pensando en la invitación de Eugenia y cómo es que me había escogido la existencia para hablar de este tema. Y recordé un sueño que tuve anoche que no había captado a primera instancia cuando me desperté y que fue muy interesante. Yo ayer vi el fútbol americano, el Super Bowl. No es que me encante el fútbol americano, la verdad, pero lo vi porque yo quiero mucho a mi esposo y él estaba ocupado. Él estaba ocupado en una reunión de Zoom y pues para comentarle qué había pasado con el fútbol y todo eso, vi esto. El sueño que tuve anoche fue con uno de los quarterbacks del partido. Un quarterback que además parece ser un hombre muy talentoso para lo que hace, que ha ganado junto con sus equipos 7 veces el Super Bowl, o sea, es alguien muy grandioso. Y en este sueño, él me estaba dando instrucciones de las reglas básicas para jugar fútbol americano. Y yo tenía una libreta en la mano, y entonces lo que me cautivó fue que él me dijo, lo que más importa es que te enfoques en vencer el miedo de jugar. Y yo pensé, pues sí, porque yo además no quiero saber nada de fútbol americano. No voy a jugar fútbol americano jamás. Se me hace un poco violentín. Y yo mido unos 50, entonces para nada. Pero fue muy extraordinario cómo esta parte se me quedó tan grabada y la supe hasta que fui a regar las plantas. O sea, la vi más con claridad, como si recordara el sueño en ese momento. Y en el sueño él me dice, a ver las notas. Y me dice, perfecto, tú estás intentando enfocarte en lo bueno de ti. Esa es la clave. En tus puntos fuertes. Eso es todo en el fútbol. Y eso es lo que recuerdo del sueño. Creo que apunté alguna otra cosa. Pero lo interesante fue que para mí ese sueño tiene que ver con escuchar a Dios. Tiene que ver con esta clave maravillosa de entender que Dios habla de todas las maneras posibles. Y hasta en los sueños, yo hace muchos años, si alguien me hubiera preguntado cuando era un estudiante en la universidad, porque además era muy académica y de una forma muy intelectual, procesaba todo, pues no hubiera sentido que el sueño me estaba revelando algo mucho más profundo. No hubiera dicho, bueno, o sea, vi el fútbol, claro, el cuate aparece, me dice cosas de fútbol americano, ya. Pero ahora tiene un enorme significado, es profundo, es enfócate, vence tus miedos, pero además no enfócate en que, bueno, es que hay mil cosas en las que fallo y estoy mal y tengo que aliviar. Enfócate en tus puntos fuertes. Eso se me hizo súper clave. Oye, Mirna, me gustaría preguntarte, porque ahorita que te escucho pero ¿cómo llegaste, digamos, si nos puedes contar quizá un poquito de tu historia de vida, cómo es que llegaste de esta formación académica e intelectual, despegada, digamos, de Dios, ¿no? ¿Qué fue o cómo fue que
llegaste, por ejemplo, a las enseñanzas de Cankar? ¿Cuál fue tu recorrido, ¿no? ¿Y cómo fue que aprendiste precisamente a escuchar a Dios? Gracias, Diana. Mira, en realidad es algo muy simple. Yo crecí en una familia donde mi mamá no tenía una religión, porque ella creció en un pueblito donde se habían prohibido las iglesias y los cultos y todo lo que tenía que ver con religiones, estaba prohibido desde el gobierno. Entonces no había forma y mis abuelitos, yo creo que por temor a que algo pasara con la familia, les evitaron toda conversación. Inclusive evitaron hablar de Dios y las formas de conocer a Dios y demás. Pero por el otro lado, mi papá era una persona muy católica. Él era muy devoto, tenía una devoción enorme a la tradición religiosa judeocristiana que derivó en el catolicismo. Entonces yo siempre, como yo amaba tanto a mi papá, siempre estuve interesada en lo que él platicaba, pero por el otro lado sentía pues una liviana que a mi mamá todas esas cosas yo una vez me acuerdo que le dije, oye, ma, ¿me ayudas a estudiar mis oraciones para la primera comunión? Ay, me dijo, ay, diles como quieras, hombre, que Dios de todas maneras escucha. Eso fue básicamente mi formación. De ahí entonces surgió que, bueno, además aprendí a leer porque mi papá me enseñó a los 3 años. Entonces él estaba así como, ay, cautivado de que su hijita, y entonces él me apuntaba todo hacia lo académico, hacia lo... Y yo me volví, sí, más escéptica en el sentido de no creer, no tener como una creencia. Ya me empezó a hacer ruidito por ahí, como creer nada más en lo que decían, o si hay algo que me gustaba analizar, me gustaba. En la universidad tuve oportunidad de hacer unos estudios acerca de religiones y entonces pues me interesó mucho el Corán, por ejemplo, o la Biblia cristiana y sus diferentes variantes, porque ya hay como más interpretaciones. Y fue como estudios que fueron haciéndose más y más profundos, pero desde esta parte, ¿no? Ya, intelectual, que intentaba obtener un conocimiento claro de por qué había tantos seguidores en una religión o tan pocos en algunas otras. Finalmente, me interesó mucho el catolicismo y me encantaba pertenecer a esa tradición religiosa. Y un día, de la noche a la mañana, de la nada, porque además era extraordinariamente participativa en la iglesia a la que acudía, dije, voy a ir a estudiar budismo. Y me volví practicante budista. Y durante 6 años estuve en la práctica del samadhi tibetano, el budismo tibetano. Y un día un amigo me dijo, oye, ¿tú qué eres tan buscadora? Porque bueno, por supuesto, ya había estudiado a los agnósticos, la cábala, me encantó la Torah, con todo lo de los judíos siempre me pareció fascinante. Y entonces me dijo, ¿por qué no vas ahí? Tú vives muy cerca de un centro de estudios que se llama Etankar. Le dije, ay, no, ya, y ahora sí, ya no quiero saber más. Pues, hay muchísimas. La realidad es que hay una gran variedad y todas las religiones y todos los caminos espirituales o todas las filosofías que la persona decida, te das cuenta, ¿no? Es que son precisas para cada quien. O sea, si hay algo, como bien dijiste hace rato, Ivonne, es que si te checa, si hace clic por alguna razón contigo, es que hay algo ahí para ti. Porque la realidad es que yo no me sentía atraída a ninguna religión. Yo empecé este estudio y esto porque veía la diferencia entre mi papá y mi mamá. Y fue como más curiosidad. Pero de repente, pues no sé, de verdad no sé ni cómo surgió esto del budismo. Solo dije, voy a estudiar budismo. Y después, este amigo que me habló de esto,
no tuve como mucho interés, hasta que tuve un sueño también, y era el tiempo en el que los sueños no significaban absolutamente nada más que impresiones mentales o cosas. Y en este sueño yo estaba esperando a este amigo, él no llegaba, un señor anciano como del oriente me abría una puerta y me decía que si pasaba. Era un sueño de esos que como que ves como que es raro, pero que no tenía mayor significado para mí. Y yo le cuento a mi amigo, oye, tú eres tan impuntual, de veras, que si te estoy esperando hasta en un sueño, nunca llegaste, y en el sueño me abre un señor, y que si la luz, y que si abra la puerta, y veo la luz blanca. Entonces él, no, es en serio, tienes que ir a este lugar de cantar, porque ese es un sueño muy significativo. Y yo le dije, bueno, pues a ver si un día, y un día él llega a mi casa y me dice, mira, mañana hay un servicio en ese lugar, es un centro de estudios, es serio, échate una vuelta, yo voy. Le dije, bueno, y pasó lo mismo que el sueño, yo lo estuve esperando afuera, pero además yo tengo una personalidad tímida, no soy de las gentes que llegan y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy fulana, no. Yo soy, bueno, ahorita sí estoy hablando mucho, pero a veces porque es virtual el asunto, porque está la pantalla, pero sí, yo no tengo así como esa personalidad tan abierta y social. Y entonces, pues llegué y no conocía a nadie. Y dije, no, pues yo voy a esperar a este cuate, porque que ya estuve parada en la entrada como 10 minutos, hasta que una señorita muy gentil dijo, ya vamos a empezar, ¿quiere pasar? Y dije, bueno, ya me vio la señorita que llegué desde hace 10 minutos, que me asomé y que estoy aquí, pues ya voy a entrar, porque... Y también pensé, sinceramente, porque después de todas este andar, pues la realidad es que sí conocí algunas cosas que no son tan serias, que tratan de tomar un poco de ventaja de cómo estés anímicamente o psicológicamente. Entonces dije, bueno, me voy a sentar muy cerca de la entrada por si no me gusta, por si es algún tipo de manipulación o cualquier cosa de esas, y me voy. Pero resultó que el tema era extremadamente interesante, que se trató de una manera muy objetiva y neutral, o sea, sin ser tendenciosos. Y de repente dijeron, y ahora vamos a cantar una palabra sagrada, se repite como un mantra, y pues para mí, mantras, yo ya venía entrenada, 6 años de practicar, fue extremadamente sencillo sentarme y acomodarme para repetir un mantra. Pero lo más curioso de todo es que en mi estudio, en todo el tiempo que estuve andando, la verdad es que sí me llegó a interesar tener una relación con Dios. Por eso es que estuve tan compenetrada con el catolicismo. Yo iba a retiros del silencio, a las prácticas espirituales en la Pascua, a todo con tal de tener una relación con Dios. Yo de verdad quería saber si Dios estaba todo el tiempo conmigo. ¿Y cómo poderme dar cuenta o ser consciente de eso? Y entonces empiezan a cantar esta palabra, es una palabra de 2 letras, es muy sencillo, es un mantra que usa mucha gente además. Y suave así. Y yo lo canto y me voy, Dios y yo. Entonces, cuando digo me voy, es que algo pasó y no estaba como físicamente ahí, ¿no? Y no había experimentado eso antes. Entonces, hasta me costaba como trabajo. Escuché que el canto terminó, así que toda la gente, pero yo seguía en ese como éxtasis. Ay, no, entonces ya abrí los ojos y dije, no, algo tienen aquí y me voy a enterar de qué es. Así que se terminó eso, era muy breve, toman 60 minutos, en eso se practica el canto y yo me paré y me acerqué a una mesa de libros que había ahí y le dije, oiga, ¿y cómo aquí es un centro de estudios? Me dijeron, pero ¿qué se hace? Ah, pues se puede ustedes inscribir. Me quiero inscribir ahorita. No, bueno, pero si quiere piénselo. No, dígame, yo me quiero inscribir en este momento y quiero saber. Porque yo soy así de,
ahora esto me interesa, lo voy a intentar. Y pues fue muy interesante. Ese día yo me acuerdo que compré 2 libros, porque había un maestro que había empezado en ese intento de promover esa enseñanza en el mundo actual. Era como el fundador de esta organización que se tuvo que convertir en una organización para darle orden y estructura. Y ese fundador, de nombre Paul Twitchell, tenía algunos libros publicados, y había el actual maestro, Harold Klemp, que de origen norteamericano también, que le estaba dando seguimiento o continuidad a la enseñanza. Entonces compré un libro de uno y otro de otro. Y un día estaba leyendo el libro, el primero del señor Paul Twitchell, y dije, no es posible que alguien escriba así de Dios. Esto es extraordinario. Cerré el libro porque era como demasiado, como de esos conocimientos tan profundos, tanta sabiduría, que además me hacía todo el sentido. Dije, pero ¿cómo logró este hombre tener esta conciencia? Y entonces se desvía. O sea, cuando dices que cómo es que este hombre escribía así de Dios, Ajá. así cómo, o sea, cómo escribía, qué era lo que te llamó la De atención. una forma tan profunda, Diana, de una forma que no había leído y que no había escuchado en ningún otro lado, de una forma en la que Dios es una realidad a la que no hay que aproximarse con ninguna plegaria, es la realidad en sí que contiene al alma. Era como este entendimiento de que hay algo que sustenta la vida. Y ese algo es algo que no se puede describir, que es intangible. Lo que mucha gente siente que es espíritu divino, o en algunas religiones se habla como el Espíritu Santo. Y eso es lo que toca la parte material, esta parte que conocemos nosotros, ¿no? Los seres humanos, las plantas, los animales, pero más allá de eso estaba esta impresionante forma de asumir que este espíritu divino, al ser el contenedor o el sustentador de esta vida, era lo que impulsaba la existencia en estos mundos, o en este mundo de la materia, átomos, moléculas, células, al ser, a cada unidad. Entonces eso se me hizo sumamente interesante, como si alguien pudiera haber comprendido o estar muy consciente de lo que era Dios. Pero voy a una cosa muy simple, porque además así yo ni siquiera puedo poner en palabras lo que en ese momento me impactó tanto. Yo volteo y veo el libro del otro maestro que había comprado, y es un libro sencillo que se llama Ejercicios Espirituales. Y entonces lo abro al azar en una página, pues un libro que tiene una serie de ejercicios, y lo abro y empiezo a leer y dice, cuenta tus bendiciones. Un alto iniciado de EC quería estar más abierto al amor. Me preguntó si existía alguna técnica especial que le permitiera una entrega mayor a fin de lograr eso. Hay una técnica, pero a diferencia de otros ejercicios espirituales, esta no tiene principio, parte media ni final. Esa técnica implica una actitud y es algo que hay que vivir. En pocas palabras se llama gratitud. A lo largo del día, contempla acerca de todas las bendiciones que hay en tu vida. El poder de la gratitud abre el corazón para permitir que el amor entre. Pero una vez que entre el amor y recibimos los regalos del Espíritu Divino y de la vida, la forma para que estos regalos sigan fluyendo es estar agradecido. Pues
para mí eso era todo. O sea, el cuate, el otro, pudo escribir todo eso porque había una técnica muy sencilla que puedes aplicar a tu vida, que era la gratitud. Lo que sucedió fue que de esta parte tan mental, tan analítica, que llevaba todo a la intelectualidad y que podría decir, bueno, la conciencia es vibración, cosas de esas, empecé a desarrollar la parte intuitiva y no hubiera sido posible comprender o estar más allá si no hubiera pasado esto y si no hubiera, pues, como alternado estas dos cosas, ¿no? Por un lado, un conocimiento muy profundo, muy elaborado, inclusive el idioma. Bueno, él escribía en inglés, pero yo manejo bien el inglés. Pero el lenguaje era elaborado, era como muy meticulosamente escrito. Y el otro de una sencillez extraordinaria, lo puedes lograr siendo agradecido. Y por eso me interesó. Y por eso ayer, cuando estaba soñando con el quarterback tan maravilloso, talentoso, pues claro, a mí me impacta que me diga, enfócate en tus puntos fuertes, esas son las claves para jugar bien fútbol. Yo bueno, les quería contar algo acerca de cómo escuchar a Dios, porque ya les dije que en la mañana mis plantitas estaban súper agradecidas de recibir y para mí eso es una forma de la que Dios me habla, ¿no? Y hubo algo muy importante que yo pasé. Hace ratito yo le dije a Ivonne pues, que yo era una persona muy feliz, ¿no? Y que pues muchos años de mi vida, desde que yo era niña y era una adolescente, pensé que todas las personas eran tan felices como yo. Pero, pues sí, a lo largo de la vida y te vas teniendo miles de experiencias, la existencia va presentando retos, va ofreciendo, ofreciendo una gran cantidad de matices, ¿no? Y algunos son muy, muy sublimes, maravillosos, y otros son mucho más fuertes. Y a nosotros nos pasó que éramos una familia de esas súper lindas, o bueno, yo así lo viví, en donde el papá, la mamá y los hijitos, y todos unidos, y todos contentos, y todos siempre con mucho respeto y enaltecimiento en el hogar, que estábamos muy unidos. Y un día de repente, mi hermano de 52 años tiene un derrame cerebral o un accidente cardiovascular. Se va al hospital y está 1 mes y medio en un estado de coma o inconsciente hasta que por fin fallece. Y todo ese tiempo pues estuvimos en el hospital todos juntos, apoyándonos. A mí me dio mucho gusto que pues todos mis hermanos se sintieron muy interesados y atraídos a estas enseñanzas y todos estaban poniendo su corazón pues con la mejor actitud, como diciendo que él decida qué quiere, ¿no? Si se quiere quedar o si se quiere ir, lo que esté bien para él. Era una experiencia hasta cierto punto muy hermosa. Además, la gratitud, como lo conocía tantísima gente, pues entonces venían todos y todos, ay, no, es que tu hermano, ¿y qué hizo por mí? ¿Qué hizo por...? Y era un mar de amor y de gratitud lo que estábamos viviendo. Obviamente, al estar tan unidos, pues, fue muy dolorosa su partida. Pero como estábamos viviendo todo eso como en familia y con tantísima gente, fueron como 3,000 personas al sepelio, pues no había como ni chance de entristecerse, ¿no? Toda la gente te abrazaba y llena de amor y yo me acuerdo que entonces me fui a un seminario de estas enseñanzas y allá en el seminario entré a un templo y me fui a caminar y a contemplar.
Y ahí pude llorar, 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 llorar. Mucho, muchísimo, porque había habido tantas cosas hermosas entre mi hermano y yo, y porque tenía tanto que agradecerle, que era como un llanto de gratitud y un llanto de extrañarlo, ¿no? De todo lo que significó su vida para mí. Y ya y lloré tanto hasta que me calmé. De pronto, lo único que se escuchaba era el sonido de los grillitos. Eso, y eso fue como un bálsamo. Y eso fue otra vez Dios para mí, diciendo, todo está bien. Qué bueno que pudiste sacar ese dolor. Está bien. El cantar se trata del sonido y de la luz. Y por eso yo creo que el sonido de estos grillitos tuvieron un significado especial para mí. Como ya les conté, que en mi familia vivimos así entre que mi mamá no creía y mi papá era súper creyente, pues a mi hermano fue de los que decidió, ay, yo sin religión. Y yo, pues está bien. Hasta que un día a mí me dijo, oye, Sebastián, mi hijo que tiene 4 años, me preguntó que qué éramos, cristianos, católicos, judíos, y yo no supe qué, y estuve pensando que a lo mejor él necesita algo, que donde estudias ahí puedo hacer yo estudiar con mi familia. Sí, Carlitos, tú entra bien. Y un día me dijo, oye, yo entiendo que Dios es luz, pero eso del sonido no sé, que no lo entiendo. Digo, pregunta porque el maestro siempre responde. Y yo estoy hablando del maestro interior, de esa voz que todos tenemos, ¿no? Así que ni siquiera hay que ser así un erudito ni estar lleno de experimentaciones religiosas. Está ahí. Hay veces que hasta lo escuchas, ¿no? Así, literal. Entonces, pero pues sucedió que vio esto y se fue. Y yo, una de las cosas que tenía es, hubiera platicado más con mi hermano, a lo mejor, debe haber sido más comunicativa con él acerca de eso. No sé, ya sabes que luego te entran esos pensamientos, ¿no? Decir, no, sí. Y bueno, regresando del seminario, como a las 2 semanas, yo estaba haciendo una contemplación antes de irme a dormir, leyendo un libro muy interesante que se llama Shariyat Kisutmak, que es como las escrituras sagradas de esta enseñanza. Me lo estaba leyendo con mucha atención. Cerré el libro y me acosté. Y apenas me estaba yo durmiendo, o esa fue mi sensación, y sonó el timbre. Y entonces bajé rápidamente porque, bueno, para mí ya era muy noche, eran las 11 de la noche. Pero pensé, pues, ¿quién puede ser a esta hora? Entonces pregunto por el interfón, ¿quién? Soy yo, hermana. Entonces pensé, ay, es mi hermano el menor. Qué raro que venga ahorita de necesitar algo. Rápido voy, le abro la puerta y veo que es mi hermano Carlos. Carlos es mi hermano, el que falleció, el que se fue. Y ahí digo, esto es un sueño. Él no está aquí. ¿Cómo es posible? Pero todo eso lo pienso en fracción de segundos, pero lo veía y estaba como siempre, tan lleno de energía, tan vital. Y entonces dije, Carlitos, ¿qué onda? Y agarra mi mano y me pone algo en la mano. Y me dice, ahora ya sé qué es el sonido. ¿Qué es el sonido de Dios? Cierra la mano. Y yo me quedo así, veo mi mano y alzo la vista de nuevo y ya no está. Y entonces abro la mano y veo que es un grillito y escucho perfecto el sonido del grillito. No se imaginan lo que significó haber tenido ese encuentro en el sueño con él. Porque además, lo que he aprendido con mi maestro, con este contacto de genuino amor, es que
lo que está sucediendo en los sueños también son experiencias válidas, verdaderas, reales, ¿no? En donde tú ves en los sueños ves cómo está actuando tu ego o cómo a veces no puedes resolver algo, no sabes o estás confundido o están pasando cosas verdaderamente importantes como esta, de haber tenido este encuentro con mi hermano y haber escuchado este sonido. ¿Cómo escuchar a Dios? Pues ¿qué puedo hacer yo para escuchar esta corriente audible que sustenta toda la creación y que es eterna, que está todo el tiempo? No ha tenido un principio ni un fin. Es como, esto a mí me sugiere de verdad que dentro de la naturaleza inherente al ser, pues, está la necesidad de saber qué hacer para escucharlo. ¿Y por qué no se escucha a veces, no? ¿Por qué? Lo que les decía cuando comprendí que no toda la gente era tan feliz, es ¿por qué hay veces que es tan difícil saber qué está diciéndonos Dios? Yo creo que hay mucho ruido. El orden social es muy fuerte, mucho, muy fuerte. Por ejemplo, yo solo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Pero tengo un ejemplo, yo siempre digo que amo mucho a mi familia, pero tengo un hijo y a veces hago cierto juicio acerca de lo que hace o lo que dice. Me cacho haciendo ese juicio y digo, eso no tiene nada que ver con el amor. Pero es del orden social, ¿no? Se envuelve y nos volvemos críticos o andamos diciendo cosas por aquí o por allá de algo que a veces ni sabemos, ¿no? Sobre todo de otros seres o de otros pensamientos, otras ideologías, otras tradiciones. Y eso impide que podamos poner atención a lo que Dios está diciendo. En mi experiencia, lo que hay que hacer es afinar la atención. ¿En dónde quiero yo poner mi atención para de veras escuchar a Dios? Si es que soy sincera y tengo este anhelo honesto en el corazón. Porque también puede ser que yo diga, bueno, sí quiero escuchar a Dios, pero pues no pongo nada de mi parte, pues a lo mejor no pasa. Pero cuando hay un anhelo sincero, yo por ejemplo, cuando Eugenia me habló de este programa, el puro título me hace saber que ustedes tienen un anhelo sincero de comunicar algo, de mostrar algo que está más allá de un interés, de tener algún beneficio o algo. Es como un servicio, es como cuando le das a alguien por el gusto de dar, ¿no? Entonces, ahí ese afinar la atención para mí es como fundamental, es como captar en cada momento, aquí hay algo muy importante que Dios me está diciendo. Como el sueño de ayer, enfócate en tus puntos fuertes, no en las debilidades. Esa es la clave del fútbol. Yo no voy a jugar fútbol, pero entiendo que el juego del fútbol para mí puede ser la vida. Y que si yo pongo atención en mis puntos débiles, pues a lo mejor voy a tener que caer en baches, ¿no? Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que dice Harold, acerca de algunas personas hablan del amor divino, otras lo viven. Esa es como una clave para mí, ¿no? Que, pues, si la voz de Dios es esa verdadera y poderosa corriente que está fluyendo todo el tiempo, tal vez una de las cosas más importantes es en qué momento yo me puedo convertir en un canal para que esa voz, esa corriente,
ese poder maravilloso se manifieste y toque a otros, como lo que ustedes hacen con este trabajo, ¿no? Así de simple. Porque si voy a escuchar a Dios, tiene que tener un propósito. Tal vez es tener una vida genuina. Tal vez es solo convertirme en alguien más neutral, no tener tantos juicios ni críticas acerca de las experiencias de otros. Cada uno va a ir encontrando su propósito, pero sí es como muy clave que escuchar a Dios es algo que puede ser muy útil en la vida, no solo para mí, sino para otros. Y a mí me ha mantenido muy cautiva, pues ya desde el 2000, esta enseñanza, porque como les dije antes, Harold, el maestro, es un maestro de la vida cotidiana, es ahí donde estás, con tu familia, en el trabajo que tienes, con las cosas que tú quieres hacer, con lo que amas, ahí ponte a practicar. Y ponte a practicar la presencia del amor, ponte a practicar lo que tú realmente eres. Y además, lo más maravilloso es que se conjunta todo, ¿no? Que tú sientes, bueno, tengo este cuerpo, pues lo voy a cuidar. Y tengo esta mente, pues también la voy a mantener. La voy a mantener tan cuidada que no se desvíe con tanta negatividad o con tanta expresión de poder. Vamos a mantenerlo como en equilibrio. Eso es muy lindo. Eso es como de las cosas más buenas que nos pueden pasar. Como encontrar ese punto medio en el que no solo eres objetivo para tus cosas y para el entorno, sino además vives con gozo, ¿no? Hay mucho como estas cosas maravillosas que nos pasan, que las puedes contar hasta con asombro, porque dices, y entonces yo estaba haciendo esto y de repente sucedió esto inesperado y no me lo creía, fue como un milagro. Y eso está pasando todo el tiempo para todas las almas. Casi sin darnos cuenta, eso es como lo que es impresionante. Pero lo más maravilloso es que sí puedes estar consciente de ello. Y entonces convertirte en ese canal, en un canal que solo permite que pase ese amor. Tú no haces nada. La realidad es que estamos viviendo todos como nos toca vivir y como vamos pudiendo. Así es la vida. Pero cuando estás un poco más consciente de que eres ese canal, entonces no haces nada más que permitir que eso fluya. Hay una persona que hace poco me preguntó algo acerca de el poder pedir al universo y no sé qué. Esta persona está muy convencida de que hay fuerzas cósmicas que están ayudando a los seres en todos los planetas. Y él decía, bueno, pero ¿qué hay de la energía? Y pues claro, somos energía. O sea, no hay ni duda de eso, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Pero precisamente porque tenemos ese absoluto poder de la imaginación creativa y somos esa energía, tenemos que andar pidiendo nada al universo. Está como dado que ya eres, que ya el amor es tu esencia, que es lo que se necesita para la vida. Algo más importante que quería yo compartirles es, bueno, ya
He hablado casi de todo, no los quiero aburrir con mi voz. Pero hay una cosa como muy linda. ¿Qué pasa cuando se atora la carreta mucho, muchísimo? ¿Qué es lo que hace que a veces uno vea como ahorita me encantó la introducción de su programa, que van desde la parte más temeraria, la parte oscura, hacia lo espléndido, hacia la luz. ¿Qué pasa cuando estamos en esa parte oscura? Yo tengo un recuerdo, sí, les digo que soy una persona feliz, digo, no es que me haya unido a los optimistas ni nada de eso, pero la realidad es que siempre trato de ver las cosas con buen modo, de manera positiva, pues. Pero la vida va más allá a veces, ¿no? Yo me quedé como una madre soltera de 3 hijos, porque me casé con una persona que no estaba muy interesada en tener familia, y entonces, después de 3 hijitos, un día dijo, yo ya me voy, ya no sé ser un buen padre, adiós. Y bueno, pues ya, eso pasó, y con muchos esfuerzos, pude adquirir una pequeña casita, y ahí pues todos fuimos, la verdad que sí, fuimos muy felices, aunque no estaba papá, pero nos las arreglamos, ¿no? Y entonces ahí crecieron mis hijos, todo fue lindo. Cuando yo tenía 2 hijos en la universidad, que eso es bastante complejo para la economía de cualquier familia, pues sucedió algo inaudito. Un familiar de la persona que nos había vendido esta casa, que me la había vendido, éramos 7 copropietarios en una privada de 7 casitas, encontró un testamento antiguo y entonces empezó un litigio para que, como no habíamos firmado la escritura, porque la persona que nos había vendido había fallecido y estábamos esperando la sucesión testamentaria y todo, para que pagáramos el doble de lo que habíamos pagado por la casa, o en todo caso entregáramos el inmueble y no se nos iba a regresar el importe que habíamos pagado, para tomarlo como rentas devengadas, porque pues habíamos vivido ahí ya 15 años. Claro que recibir la notificación jurídica, ya sabes, a las 7 de la mañana yo bajando muy linda y, sí, Mirna, sí, muchas gracias, firme aquí. Y yo empiezo a leer. Yo me he dedicado mucho tiempo a las bienes raíces, o sea que estaba leyendo un documento que comprendía perfectamente. Empecé a subir, volví a subir las escaleras y sentía como que se me iba el aire y dije, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Y de repente, así, todo lo negro. Dije, no puede ser. O sea, yo no tengo 1.400.000 pesos más y no tengo a dónde irme a vivir y no tengo cómo rentar un departamento o una casa porque yo tengo 2 hijos y van a la universidad y eso absorbe todas las percepciones. O sea, todo pasó por mi mente, todo. Entonces, mi vecina inmediatamente me fue a buscar y por supuesto ya se hizo, ya saben, el bonche, el caos, porque entonces empieza a entrar todo lo negativo y cómo, y el notario nos dijo que no nos preocupáramos y fue mucho, un momento muy crítico. Pero yo decidí mantenerme un poco paciente para ver qué me decía la guía interior, porque esta es como una clave, ¿no? ¿Qué dice el maestro interior? Todos estamos conectados al maestro interior, todos. Solo hay que estar en contacto, practicar eso. Así que me fui a mi oficina y en mi oficina yo le hablé a mi abogado y mi abogado me dijo, bueno, mira, aquí no hay caso. Seguramente esto es algo para ver si pueden obtener realmente algo. Realmente ustedes ya tienen todo, el notario no va a permitir esto hay que llevarlo a la corte. Y pues sí, ni modo, ya se abrió un litigio, ya está, pero no hay un caso, realmente van a ganar, no creo que haya ningún problema.
esta abogada es una experta y me parecía que ella me estaba hablando con una verdad, pero yo seguía insistiendo, pero ¿qué dice mi maestro interior? ¿Qué es? Entonces, me acuerdo que tenía una junta importante con un cliente, fui a esa junta y regresé, y cuando regreso, oigo, yo ya había entrado y oigo a una persona que iba llegando y dice su nombre, y era la persona que había firmado la demanda, o sea, era la persona que nos estaba demandando, la señora. Entonces, imagínense lo que sentí, dije, no, ¿cómo es posible que esta persona esté en mi oficina? ¿Cómo sabe que yo trabajo aquí? ¿Qué es esto? Y entonces me sentí así, toda temblorosa, dije, a lo mejor me viene a, pues, como a amenazar más de que todo esto va a pasar. Y entonces sentí una como especie de angustia y de repente dije, no, bueno, si vino aquí es por algo, algo bueno tiene que traer esto. Esto es algo que Dios me quiere decir. Y me regreso a la recepción y paso por donde está ella y llego al otro cubículo donde están las personas que registran a los visitantes y le pregunto, disculpe, la señora que acaba de entrar detrás de mí, ¿me viene a buscar a mí? Y me dicen, no, no, señora Cobos, está buscando un departamento para rentar. Dije, wow, entre todas las inmobiliarias de México, de la Ciudad de México, hay como 1000. Y ya vino a donde yo trabajo. Esto es increíble, ¿no? Vuelvo a entrar a donde estaba ella sentada y había un niñito a su lado. Y el niñito le dice, mami, ¿hoy podemos comer pollo rostizado? Y le dijo, no, mi amor, hoy no. No tenemos para eso. Pero, ¿qué te parece hot dogs? Y yo me voy a mi oficina. Y entonces todo empieza a ser muy, muy claro para mí. Y decido en ese momento, allí sentada en mi escritorio, yo voy a entregar la casa a esta persona que se ve que por una necesidad enorme está intentando negociar esta compraventa que ya tiene muchísimos años y que no se finiquitó. Y fue impresionante cómo en el momento en que yo escuché claramente, así, no te tienes que ir a un litigio, no tienes que pelear por esa propiedad. Entonces empecé a ver cómo yo había estado pidiéndole a la vida irme de ahí, porque afuera de la casa había un árbol preciosísimo. Estaba en la mera entrada de la privada. La privada era muy bonita, era así toda romántica con su pasillito y sus arbustos y demás. Pero en la mera entrada de la entrada principal había un árbol precioso a donde todos los vecinos de esa calle iban y ponían sus bolsitas de basura todos los días. Y yo todos los días decía, ay, no, yo no puedo vivir esto, no, por favor, no, y no lo voy a vivir. No lo quiero vivir y no lo voy a vivir. Entonces ponía anuncios, por favor, vecino, no deje. Mi hijita ya hacía también sus anuncios, todo. Yo estuve diciendo, sáquenme de aquí. Claro, jamás me esperé eso. Y no quiero decir que no, que fue fácil después. Me pasé como 2 años viviendo en la casa de mi hermana, en la casa de mi hermano. O sea, no, fue como un encontronazo con la vida, ¿no? Pero cuando tomé la decisión vi todo como con mucha claridad. Y esta claridad viene de esa práctica constante, de ese estar en contacto con el interior, en estar... Yo uso este mantra, el Hugh, todos los días. Y hay una gran cantidad de ejercicios, ¿no?, en los que se usa la imaginación creativa. ¿Por qué? Porque la imaginación creativa nos procura ese amor divino, así como más evidente. Para mí, tanto bombardeo de negatividad me conmocionaría. Yo procuro no estar en contacto con la
negatividad todo el tiempo, la verdad. O sea, voy a ser sincera, ya te vuelves como más selectivo. Ya es como esta capacidad de discernir se desarrolla también, ¿no? Y dices, a ver, ¿esto realmente es enaltecedor? ¿Me va a hacer bien? ¿Esto es como lo que yo quisiera para mi vida? No, no lo toco. Ni siquiera lo dejo entrar. Entonces, la imaginación creativa va procurando eso y va como manteniendo a la mente en un estado de equilibrio en donde la mente no se dispara, porque si alguien viene y te dice, oye, ya sabes que el coronavirus es quién sabe qué, sí, sí, porque entonces, claro, entonces, quién sabe, como hilo de media, ¿no? La mente. Pero si hay este constante entrenamiento, esta disciplina, entonces no hay posibilidad, no hay como mucho chance de que se vaya con tanto rollo. Más bien, entonces, procuras la imaginación. Sí, pero yo me veo en la luz, yo protejo mi sistema inmune, yo estoy atenta, o sea, más me preparo, me informo fehacientemente, ¿no? Cosas que sean de veras productivas y además, ¿qué me importaría más a mí en este momento de mi vida? Yo ya les conté mucho de mi trayectoria. A mí lo que me importaría es de veras tener un aprecio por la vida, no sentirme desvalida y abandonada o castigada por Dios. Yo lo que quiero seguir es teniendo este amor por la vida, esta sensación de que este regalo de la vida que es tan preciado tiene un propósito especial. Y en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta y yo encuentro maravilloso cuando puedo escuchar a alguien, cuando hay alguien y yo no digo nada, yo estoy ahí, soy alguien que pues no tiene mucho que decir realmente, pero que está ahí diciendo gracias por tu confianza, gracias por tu amor para compartirme estas palabras. A mí eso, por ejemplo, me encanta. Entonces yo digo, mi vida sirve para eso. O también mi vida sirve para ayudar a mis clientes en sus negocios. O también mi vida sirve para que mis hijos me digan, mami, apóyame en Instagram. O cosas simples y lindas. Pero me gusta esto de tener este aprecio por la vida. Y no quiero que se termine, no quiero que se nuble con tanta negatividad. Entonces, sí hace falta afinar la atención. Se logra mediante la disciplina, si hay un esfuerzo personal. Pero todo tiene un esfuerzo personal. Cualquier enseñanza, Yvonne, que es una experta en el curso de milagros, pues sabe que cuando te entregas, el curso de milagros puede hacer maravillas en una persona que ha estado muy dañada o que tiene algún dolor extremo, porque te aplicas, porque estás y porque das. Y eso también es algo que me llama mucho la atención, dar, ser un dador. No tienes que dar cosas materiales todo el tiempo. A veces, simple y sencillamente, una sonrisa es... Yo me acuerdo un día que había tenido un trabajo tremendo y estaba agotadísima. Y bueno, en ese tiempo estaba medio mal del nervio ciático y entonces apenas se me podía mover. Es molesto el nervio ciático. Y me salí y dije, ay, ojalá que pueda tomar un transporte. Yo jamás he manejado ni sé qué onda con los coches. Entonces, toda mi vida he estado o caminando o en transporte público. Y de repente así, ya cansada con el dolor y demás, y un niñito chiquititito como de 2 años, 3, de veras, era chiquititito. Compra chicles. Digo, ay, no, mi amor, discúlpame, no. Y me dice, bueno, gracias. Con una sonrisa que me casi fue como si me hubiera tomado el mejor desinflamante de la vida. Dije, wow, eso es la vida realmente, ¿no?
Este niñito, sin saberlo, me vino a tocar con su felicidad y me hizo sentir tan bien. Eso para mí es escuchar a Dios. Y eso son todas las maneras y todo el tiempo, ¿no? La gente, tu perro, por ejemplo, yo me acuerdo que mis hijos crecieron y ya nadie quería estar en la casa, ¿no? Los adolescentes, que se iban y entonces yo me quedaba con el perro. Y si tenía que dar alguna clase o algo, practicaba con el perro y el perro ahí sentado en el sillón y yo platicándole y diciéndole. Y un día le digo, ay, ¿sabes qué? Que yo a veces no sé dónde está el amor de Dios. Y el perro, un basset hound con sus orejas, yo volteo y lo veo. Nosotros somos el amor de Dios. Casi lo oí. O sea, Seguro. ya, oh, sí, Claro, sí, por supuesto. sí, claro, esto es todo. Nosotros no tenemos que adorar a Dios, no tenemos que estar rogándole a Dios. Nosotros tenemos que ser una manifestación del amor de Dios, porque somos el amor de Dios, esa es nuestra realidad. Y a veces no estamos tan conscientes. Y a veces no estamos nada conscientes, ¿no? O sea, como que estos diferentes estados o niveles o como sea de conciencia se van detectando siempre a lo largo de la vida de maneras muy chistosas, ¿no? Yo me acuerdo, en la Ciudad de México siempre dices, no, que sí es peligroso, que no sé qué. Y hace muchos años, yo tenía muy poquito de estar estudiando esto, me asaltaron en un taxi, ¿no? Y entonces, bueno, ya dije, ya ni modo, me asaltaron, pero pues ya se imaginan, yo no soy una persona que tiene así el dineral en la bolsa. Ahí llevaba mi monederito con 15 pesos que me iba a cobrar el taxi. La vida me dio 100 señales. El taxi no tenía el botón del seguro de la puerta, no traía tarjetón el chofer, o sea, había como detallitos ahí, ¿no? Pero entonces decía, ay, voy 7 cuadras, por Dios, nada puede pasarme. Paseo de la Reforma es una avenida supercéntrica, yo iba a la colonia Roma, todo estaba iluminado, puras avenidas, no me puede. Llegando a mi casa se sube otro señor, todos jóvenes, con groserías y todo. Y yo así, dije, pues, ¿qué onda? ¿Cómo se sube? Ay, que me entiendo. Ah, esto es como que te llevan a algún lugar, ¿no? En la esquina se sube otro señor y yo me quedo en medio. Era uno de esos bochitos, ¿se acuerdan que antes los taxis eran bochitos, no? Y entonces ya me quedo yo en medio. Y el señor conductor, tan lindo, empieza a fingir que él no estaba aterrorizado y que no era parte, pero era como tan fingido el asunto que pues me di cuenta, ¿no? Y entonces el joven que se había subido primero nos dice, nosotros somos asaltantes, y con un léxico tremendo, antisonante, me empieza a decir que le dé todo y yo le doy al otro joven mi monedero. Era rápido, el coche seguía circulando y entonces no abras los ojos. Yo me acomodé bien en el asiento y él me da un cachazo en la cara, aquí. Y entonces, claro, dije, tiene miedo. O sea, hasta entonces yo no había sentido así un miedo de, ay, me van a hacer algo. No, había como, pues dicho, bueno, me van a asaltar, pero como que ya. Pero el cachazo ya significa que las personas también están viviendo momentos difíciles. O sea, aunque sean los asaltantes y tengan las armas, es una experiencia muy fuerte. Entonces, ahí yo de inmediato, como traía los ojos cerrados, empecé a hacer repetir quedito el Hugh, como una cosita de nada, era un hilito de luz. Y el joven que estaba de este lado me dice, ¿qué haces? ¿Estás rezando? Como burlándose, ¿no? Y el chofer, que de veras era impresionante, yo dije, no, estoy cantando una palabra sagrada.
Y así dije, casi también con un hilito de voz. Y el chofer dice, ay, ¿cómo es, señorita? ¿Cómo es? Y yo dije, es Hugh, así también querido. Y él repite, Hugh. Y yo no podía abrir los ojos, pero me estaba impresionando que él, en su afán de que yo no me diera cuenta de que estaba vinculado o involucrado con los otros dos, estaba hasta repitiendo el Hugh. O sea, era como de esas cosas que te dices, ¿esto está pasando? Qué raro, ¿no? Este señor, el de la pistola, dice Hugh, fuerte, Retando, ¿no? como retando Hugh, ¿no? Y entonces todo cambió para mí. O sea, mi percepción de esa realidad fue, esto es maravilloso. Aquí hay 3 personas que estamos repitiendo una palabra que para mí es sagrada. Para ellos no es nada, pero para mí es sagrada. Y eso significa que estamos bien, que nos entonamos en la vida. ¿Quién sabe por qué? A lo mejor yo se lo debo a la vida, ¿no? Tengo esta deuda con con la vida, y en esta experiencia estoy como saldando todo. Pero bueno, fue tan lindo. El joven que me había dicho, le dice, detente ahí. Y me dice, señora, no se suba a estos taxis. ¿Que no se dio cuenta que él no trae tarjetón? Y no tiene seguro la puerta. Y se me había dado cuenta, pero yo ni podía hablar, obviamente, no. Iba a decir, ay, sí, joven, no hice nada, no. Seguí con los ojos cerrados y yo seguía con mi giro interno. Y él me empezó a decir, nos vamos a bajar aquí. Fuerte, no era un tono amable, era fuerte, porque estaba viviendo una experiencia fuerte como asaltante también. La voy a abrazar y cuidado haga algo porque usted sabe que yo traigo una pistola. Me dijo otro nombre. Entonces, él abrió la puerta fuerte, así como empujándola. El otro joven ya no dijo nada ni hizo nada. Y se bajó y yo me bajé también. Pero yo realmente no sabía cómo actuar. O sea, pues sí me dijo, nos vamos a abrazar, pero ni modo que yo lo abrazara. Yo me quedé ahí como, y él me abrazó. Y entonces yo también lo abracé. No puedo describirles el amor que sentí por ese niño. Era impresionante. O sea, yo mucho tiempo había escuchado que la compasión y que ponte en los zapatos de otro y que no sé qué, pero ese día yo abracé a ese joven como si hubiera sido mi hijo, con un amor. Y él también, él me dijo, señora, discúlpeme que le di un golpe. Y le dije, no se preocupe. Y ya. Oye, ahorita, hasta ahora que se los estoy contando, todavía me parece que es uno de los momentos más extraordinarios que yo he vivido en mi vida, porque de haber experimentado pues todo lo que pasó adentro del coche, que si el golpe, que descubrí que el chofer también, o sea, como que esas cosas te impactan, porque vives en la ciudad, porque estás en la ciudad y entonces sientes, ay, estoy muy expuesto, ¿no? De haber ido de ahí a abrazar al joven de esa manera en la que yo sentí que ese ser es bueno, está lleno de amor, ha de tener una familia, o sea, solo está viviendo una experiencia más. Ay, fue impresionante. Ellos, no sé, para mí el haber estado conectados por ese sonido un instante, porque yo me di cuenta que el señor, el chofer, lo hizo para que yo no estuviera pensando, hoy esto también. Y el otro, pues como tú, Hugh, lo que estás haciendo no me hace nada, fue ¡pac! Para los 3. Era como algo que era para mí, por mi forma de ver la vida, por mi manera de apreciar los acontecimientos, por cada cosa que yo voy
experimentando, ¿no? Entonces, creo que para cada uno va a ser como tiene que ser, porque además, eso es lo más maravilloso de todo, el alma es única. Eso también es algo que he llegado a comprender, y como es única, irrepetible y está sustentada por ese mismo amor, pues merece todo mi aprecio y todo mi respeto. Entonces, lo que sea para Diana está bien, para Ivonne está bien, para Eugenia está bien, para cada uno de nosotros, en la forma en que Dios lo quiera decir o se quiera manifestar, es correcta. Pero a mí esta parte en la que puedes hacer clic con tu maestro interior y puedes ir haciendo una práctica constante que te va fortaleciendo espiritualmente y que ya no va a ser tan fácil, ¿no? Que andes ahí bacheando con, oh, y esto, y hay aquello, se me hace como esencial y maravilloso. Ay, Mirna, pues por lo menos a mí me dejas un gran sabor de boca Wow. de todo esto que nos has venido a compartir hoy. Pero como en este plano físico materialista el tiempo es oro, nuestro tiempo se ha acabado por el Por día de favor, discúlpenme, me pasé, es que yo no sabía cuánto era. No, no te preocupes, no, 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 estamos bien. Em, Infinitamente agradecida por esto que nos compartiste. ¿Y alguien Al quiere contrario, decir algo? Sí, a Para mí, yo quisiera, como nada más tomar un par de ideas que me encantaron y que me gustaría mucho que quedaran como muy claras para las personas que nos escuchan, ¿no? Y uno es la práctica diaria, porque como yo les digo a mis alumnas, hazlo cuando no importe, para que cuando importe, ya esté, ya lo tienes puesto, ¿no? Entonces, si tú no hubieras estado practicando el Hue todo el tiempo, no se te hubiera ocurrido en ese momento, ¿no? Porque estamos tan embotados que no nos viene algo que no hemos practicado día con día, ¿no? Eh, y todas las enseñanzas que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad que funcionan, es porque tienen una práctica. sí. No hay de otra. O sea, el curso de milagros igual, ¿no? La lección diaria, la lección diaria, la lección diaria. Y sin esa lección diaria no te conectas, ¿no? No hay forma de que tú tengas como toda la disposición para estar lista para recibir el mensaje cuando esté presente. Este, y bueno, la otra pues es esta idea de la gratitud, ¿no? Del estar absolutamente agradecido por todo, por todo. Y me encantó tu ejemplo del taxi porque es algo que de pronto continuamente sale en las clases, ¿no? De cuando me robaron, de cuando me quitaron, de cuando tal, ¿no? Y yo les hablo mucho de la experiencia de Connie Méndez, de la metafísica, ¿no? Que hablaba ella de, es que es perfecto porque el otro al quitarte te liberó de deudas que no sabemos ni de dónde vienen. Entonces, eso por derecho divino no te pertenecía, no era tuyo. Entonces, expresado así como lo acabas de hacer, es como, wow, maravilloso. Muchas gracias. Diana. Yo, ¿qué puedo decir? Nada más, a ver si no interrumpo, pero estoy aquí, como decía Mirna, disfrutando del amor de Dios. Ajá, tal cual, así es. Mi Shanti. Parece que escuchó, sí. Sí. Ay, sí. Qué lindura. Así es. Sí, Luis. Muchas gracias por todo, de verdad. Me ha encantado conocerlas, me encanta lo que hacen. Ha sido una bendición para mí poder platicar esta tarde
con ustedes y bueno, Eugenia, yo ni siquiera tengo palabras para describir lo que significa Eugenia en mi vida. Es de esos, ya lo dije antes, ¿no? De esos seres que los ves y sientes que ¡ay! Es el sol, ¿no? Y ustedes también. Y esa gatita también, por supuesto. Muchas gracias, de verdad. Espero que sigan muy bien y que sigan contagiando con su entusiasmo y con su entrega a muchas personas, a muchas almas. Qué lindo, ¿no? Gracias. Qué Gracias. bonito trabajo tienen. Cuídense. Bye, bye. Gracias. Ay, bueno, pues nos despedimos. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales de Restaurando al Ser, en Facebook, Telegram, ¿no? Para hacer una cita o una consulta al 55 51 06 7932. Y pues somos Restaurando al Ser, donde te acompañamos desde la parte oscura y tenebrosa. Yo insisto con tenebrosa. Tenebrosa. Bueno, es tenebroso. Sí, realmente. Tenebrosa de tu mente hasta el amor incondicional de tu corazón. Que pasen buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Bye.